Ahora vamos a dialogar por el tema que te habíamos adelantado respecto de la presentación que se va a llevar a cabo hoy. Hay una reunión prevista para las 10 de la mañana y luego la presentación de este proyecto por el aborto legal, seguro y gratuito en la Cámara de Diputados de la Nación. Estamos en contacto con la diputada Brenda Austin, o me dirás vos cómo lo pronunciás, si Austin u Austin, de Cambiemos, diputada por el tema del aborto. Brenda, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Bien, muy bien. ¿Cómo lo pronunciás al apellido? ¿Austin u Austin? Austin. Austin, bueno, muy bien. Estamos en contacto entonces con la diputada Brenda Austin. ¿Qué podemos decir respecto de la presentación que van a llevar a cabo en el día de hoy? Tengo entendido que es una presentación histórica por la cantidad de apoyos que tiene, ¿no? Sí, efectivamente, vos bien lo señalabas, es un hecho importante, inédito en lo que estamos viendo en nuestro país, no solamente por la cantidad de adhesiones que va a tener el proyecto que impulsa la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, sino también por el contexto histórico en el que se da, ¿no? Tener al presidente en el acto de apertura de sesiones, hablando y poniendo el tema del aborto en la agenda del Congreso, me parece que marca a las claras la vocación de saldar una de las grandes deudas de nuestra democracia, ¿no? Hasta aquí, en los últimos 12 años que se viene presentando el proyecto, ni siquiera se había logrado abrir el debate en las comisiones. Creo indudablemente que es un paso importantísimo, que esto nos va a permitir trabajar en poner sobre la mesa los argumentos y las razones por las que creemos que hay que avanzar en la legalización, romper miedos y mitos, donde muchas veces, por ejemplo, se simplifica el debate simplemente diciendo estoy a favor de la vida, y anteponiendo a eso a aquellos que están a favor del aborto, y creo que el debate es mucho más complejo que eso. Es primero entender que todos estamos convencidos de que tenemos que desarrollar estrategias para tratar de reducir los embarazos no deseados en nuestro país, que tenemos que trabajar fundamentalmente con la educación sexual integral, con la provisión de anticonceptivos, con la misma gama de opciones que tiene una mujer cuando va a una farmacia, que está a disposición en el sistema de salud público, y que finalmente podamos avanzar en la legalización del aborto en condiciones de salubridad y de seguridad, porque la realidad es que esto ocurre en la Argentina, y ocurre justamente demostrando que la criminalización o la penalización han fracasado, ¿no? Y esto hace, finalmente, estas condiciones de clandestinidad hace que siga siendo, desde el retorno de la democracia hasta acá, la principal causa de muerte de mujeres gestantes. Y esto lo convierte claramente en un problema de salud público para nuestro país. Así que la verdad que esperamos que este debate que se abre con la presentación que hoy vamos a iniciar nos permita realmente construir desde los argumentos la madurez necesaria para poder avanzar en una ley que ponga al Estado presente, ¿no? Dejar de esconder la realidad debajo de la alfombra y pensar realmente en políticas que tengan que ver con garantizar los derechos a la salud sexual y reproductiva. Más allá, diputada, de la posición, como usted dice, ¿no? Que hay gente que dice estoy a favor de la vida. Digo, más allá de la posición que uno tenga, el último relevamiento disponible, según lo que tengo yo aquí, es de 2016 y dice que murieron 245 mujeres gestantes. En 43 de los casos figura directamente aborto. Después, como decía usted, ¿no? 500.000, una cifra que parece recurrente, muchas de ellas adolescentes, mujeres que interrumpen el embarazo cada año en la clandestinidad. O sea, más allá de la posición que uno tenga, coincidimos con usted, nosotros como ciudadanos, que esto hay que debatirlo, esto no se puede soslayar, digamos, es una realidad. Entonces, por lo pronto, escudarse detrás de una frase hecha como estoy a favor de la vida, no hace más que mirar para otro lado, me da la impresión, ¿no? Sí, yo coincido con lo que usted señala, porque además, digo, ese dato hay que mirarlo en el contexto, ¿no? Todos los años se producen entre 50.000 y 60.000 hospitalizaciones de mujeres que llegan en condiciones severas justamente por los abortos clandestinos, ¿no? Entonces, obviamente que
que esto da cuenta, digamos, de la magnitud de una problemática que ocurre a espaldas del Código Penal y que también convierte a los abortos clandestinos en un negocio de algunos sectores. Claro. Y la otra marca que me parece que es importante señalarlo tiene que ver con la desigualdad, porque cuando nosotros miramos justamente quiénes son las mujeres que mueren por los abortos clandestinos, son justamente las mujeres más jóvenes y las mujeres más pobres de nuestro país. Entonces creo que es importante terminar con una hipocresía que muchas veces rodea el tema, reconocer la importancia de las acciones previas, no solamente decíamos recién de la educación sexual y de los anticonceptivos, pero fíjese la diferencia de si en vez del Estado dándole la espalda y persiguiendo con el Código Penal, lo que hacemos es poner al Estado como un garante, donde no solamente hay un seguimiento posterior, sino también hay una intervención previa, un acompañamiento terapéutico que ponga sobre la mesa los elementos que puedan servir incluso si fuese necesario para volver a reflexionar sobre la decisión que se va a tomar. Y por eso cuando miramos las tasas en el mundo que han avanzado en la legalización de los abortos, lo que vemos no solamente es que han reducido obviamente la cantidad de mujeres que mueren por abortos clandestinos prácticamente a cero, sino que también han logrado disminuir los abortos que se realizan. Y creo que ese es el objetivo, digo. Acá lo que estamos planteando no es si estamos de acuerdo o no, sino si reconocemos que es una realidad que se impone en nuestro país y que tenemos que regularla, que tenemos que legislarla para garantizar condiciones de seguridad y de salubridad, pero también con el objetivo de lograr, y vuelvo al comienzo de la nota, disminuir la cantidad de mujeres que mueren, disminuir los abortos que se practican, disminuir los embarazos no deseados y hacer de la política de planificación familiar una política articulada entre el Estado y la familia. Ahora, hace un tiempo, usted recordará seguramente que hubo bastante polémica cuando se empezó a establecer la necesidad de enseñar educación sexual en las escuelas y demás. También allí hubo alguna polémica y demás. ¿Qué pasó con eso? ¿Quedó trunco? ¿Se sigue practicando en las escuelas? ¿Sigue habiendo educación sexual? Pero evidentemente ese es otro costado, ¿no? Que hay que, como dice usted, abordar, que es la formación para llegar a que no haya embarazos no deseados y poder controlar de esa manera, y después así se va a disminuir también el número de abortos que se producen, ¿no? Por supuesto, me parece que es la clave. Fíjense que el 70% de los embarazos adolescentes son de embarazos no deseados. Fíjense cuánto hay para trabajar allí, ¿no? Realmente garantizando la educación sexual, por un lado en el sistema educativo y por el otro también en el sistema de salud y en los espacios comunitarios, ¿no? Es decir, un abordaje integral. Y obviamente nosotros hoy tenemos una ley, que es la Ley de Educación Sexual Integral, que se aplica con mayor o menor intensidad en distintos lugares, y yo celebro en esta evolución del debate que hemos tenido en esta semana el documento del episcopado, ¿no? Porque justamente siendo consciente de la resistencia que ha habido, y sobre todo en algunas provincias del interior del país, a aplicar la Ley de Educación Sexual Integral, de pronto encontrar un documento de la Iglesia que hable de la importancia que tiene justamente para lograr la planificación familiar y evitar los embarazos no deseados, la educación sexual, creo que es un paso importante. Y que ahí tiene que estar concentrada toda nuestra energía, como así también en garantizar la provisión de anticonceptivos, de distintas herramientas para evitar un embarazo no deseado, pero que ese cuadro necesariamente tiene que completarse con la legalización, justamente para sacarlo de esta clandestinidad que mata, ¿no? Y de una clandestinidad que además impide que el Estado trabaje articuladamente acompañando a una mujer o a una mujer y a un varón en la toma de una decisión como esta. Sí, y poniéndole énfasis, pensaba, así como también decimos por la igualdad, ¿no? Para que aquellas personas que están en situación más vulnerable social y económicamente tengan acceso. Poner énfasis también en ese sector, ¿no? Ese sector más vulnerable en cuanto a la educación, a la provisión de anticonceptivos y demás. Poner la mirada también en ese sector más vulnerable y más desprotegido, digamos, de la sociedad, que es después el que termina abonando las cifras de
de abortos que terminan mal, ¿no? En lugares clandestinos. Bueno, diputada, le agradecemos que nos haya atendido y le deseamos que tenga una buena jornada, porque seguramente ya en un rato nomás van a estar organizándose para reunirse y luego hacer la presentación. Así que le agradecemos que nos haya atendido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a disposición como siempre. Gracias. La diputada Brenda Austin, que es cordobesa, como ustedes habrán notado, tiene acento cordobés. Ella proviene de la Unión Cívica Radical Cordobesa, en Cambiemos. Fue secretaria de Educación también en la Municipalidad de Córdoba y expresidenta de la Federación Universitaria de Córdoba, con una larga militancia en el radicalismo. Ahora en Cambiemos, hablando de este tema. Hoy a las 10 de la mañana, reunión entonces de los legisladores que van a participar. Va con el aval de 71 legisladores este proyecto, que va a ingresar a la Cámara de Diputados y que se va a presentar. Yo tenía por acá, es por séptima vez se presenta un proyecto que busca la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo y tiene la firma de 71 diputados nacionales. Es un récord histórico para un tema que despierta sensibilidades muy profundas, ¿no? Pero que también tiene bastante, y esto me hago cargo, es una opinión personal, tiene bastante de hipocresía, ¿no? Porque muchas veces con una frase hecha, uno con eso se desembaraza del tema, nunca mejor usado el término, y mira para otro lado. Y a mí me enseñaron de chico que los problemas hay que enfrentarlos y tratar de solucionarlos. ¿Y cómo se soluciona esto? Con debate, con que esté instalado, con que se hable y con que se llegue a alguna conclusión al respecto.